Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada del podcast Indubio Pro Olga, en el que tratamos sobre relaciones familiares, cuestiones jurídicas, rupturas de pareja, regímenes matrimoniales y, como no, hablamos del derecho en general. Y hablando del derecho en general, ya sabéis que contamos en cada podcast con las mejores profesionales en los ámbitos que queremos hablar en cada podcast. Y hoy tengo a una de las mejores profesionales que he conocido en el ámbito del derecho concursal, que se conoce así, que ahora nos explicará ella por qué se llama derecho concursal. Ella es Ivonne Pavias, abogada, administradora concursal, CEO y socia de Pavía Concursalistas, tesorera de ICAP, organizadora del máster de Derecho Concursal en ICAP. Además, es vocal de la Comisión Concursal del Consejo General de la Abogacía Española. Es conferenciante y ha escrito varios libros sobre la materia concursal. No podríamos tener a mejor abogada, Ivonne, en este podcast, y además muy contenta de que, a la que te lo propuse, sabiendo tu agenda, que es muy complicada, hayas aceptado estar aquí. Muchas gracias, Ivonne, por venir. Muchas gracias, Olga. La verdad es que me encanta tu programa y creo que realmente es muy importante que en todos los ámbitos se sepa un poquito del derecho concursal y más especialmente en temas de familia, porque cada vez vemos más temas concursales relacionados con derecho de familia. Así que unas nociones básicas son muy importantes. Justo cuando preparábamos este podcast comentábamos que hemos de saber un poquito de todo, especializarnos en lo nuestro, pero sí tener nociones. Sobre todo la materia concursal, Ivonne, te tengo que decir que cambia tanto que necesitamos cada día que vosotros y vosotras nos habléis de estas reformas, porque yo ya no sé, solo sé que no sé nada, como se dice. La reforma concursal se introduce ahora por la ley 1622 en septiembre, reforma el texto refundido de la ley concursal en España e introduce novedades que vamos a comentar efectivamente contigo, porque hay temas de familia, de reducción de capacidad económica, de gente obligada a pago, y todo esto puede dar lugar a que una persona se encuentre en una situación de insolvencia sobrevenida. Y esto lo tenemos que detectar las abogadas que trabajamos en el ámbito de familia o en el ámbito civil, y hemos de contactar con profesionales como vosotros para que nos digáis qué hacer. Antes de entrar en materia, ¿qué es esta reforma de la ley 1622? ¿Es importante o cuál es este objetivo de reformar la ley concursal? Bueno, me encanta que me empieces por el principio, porque realmente con esta reforma ha habido un cambio de paradigma en muchísimos sentidos. Esta reforma primero lo que hace es simplemente acoplar una directiva europea a la normativa española. Por eso tuvimos que hacerlo. Pero ya puestas, el legislador entró en muchas materias más allá incluso de las estipuladas en la directiva europea. Las principales novedades que introduce esta reforma es, primero, por un lado, lo que se busca, al igual que en la normativa europea, es potenciar lo que es la reestructuración de las empresas, es decir, potenciar una fase inicial para negociar las deudas antes de llegar a lo que es el concurso en una situación judicial, o sea, antes de ir al juzgado, potenciar todo lo que se llama la fase preconcursal, mediante la reestructuración. Además de esto, se une también la primera vez que ya se habla de lo que son las alertas tempranas, con la misma idea de evitar el concurso, de evitar las situaciones de insolvencia que agudicen y se tengan que ir al juzgado. Alertas tempranas son detectar en qué momentos una empresa ya está en una situación económica difícil. De hecho, se habla ya de lo que antes se hablaba solo de insolvencia actual e inminente, ahora ya es insolvencia probable, que son 2 años antes, es decir, 2 años antes ya hay mecanismos que se llama de alerta temprana, que son como luces de neón que indican que la empresa está ya en una situación crítica y que ya debería de empezar a tomar medidas, entre las que son los acuerdos de reestructuración. O sea, la reestructuración es una medida que esperemos que se difunda más en el futuro, que cale más en nuestra sociedad, para evitar realmente los concursos, para evitar el cierre de empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo, que es lo más importante. Esto es una de las puntos muy importantes. ¿Ves?
yo estas cosas pues no se saben y al final quieres que expertas como tú te vengan a contar esto para que también lo sepa la gente. Estas red flags, ¿no? O que llamas luces del Exacto. león. Es decir, cuando una empresa ve que su capacidad no va a soportar más, Exacto. puede iniciar una reestructuración Exacto. para no llegar a la insolvencia. Exacto, Ajá. exacto. Y evitar la situación de concurso en donde ya se ha perdido tejido empresarial, donde ya se ha perdido ya masa salarial, o sea, se ha aumentado el crédito de la masa salarial y se ha perdido ya el incentivo de los trabajadores. O sea, de esta forma realmente lo que busca el legislador, dentro de el panorama que hay en Europa además, es pues eso, potenciar que hayan menos concursos, potenciar que las empresas puedan continuar de una forma más de lo que estaban continuando hasta ahora. Porque no hay que olvidar que esta ley, la ley concursal, se hizo en el 2003, en un momento de bonanza. Entonces todo iba perfecto. Pero es que luego, al 2008, empezó a haber crisis. Entonces, una ley que tenía que ser para ayudar a que las empresas continuaran, lo que hacía era ayudar a enterrarlas, porque el 90% de las empresas iban a liquidación. ¿Por qué iban a liquidación? Porque el 90% de las empresas llegaban con el agua al cuello hasta arriba. El 90% o más de los empresarios no es que tuvieran una insolvencia lejana, sino ya actual, ya ahogados. Muertos, o sea, bueno, casi. Muertos, entonces se enterraban. Entonces, desde el 2008 han habido muchas reformas, buscando que no se entierren tantas empresas. Y ahora, con esta última reforma, se buscan especialmente favorecer estos acuerdos de reestructuración. ¿Esto sería uno de los objetivos principales Sí, que tuvo? Esto es uno de los objetivos principales. Otro, en general, reducir costes y agilizar el procedimiento. Para ello, lo que se hace es reducir los tiempos. Y luego, en un momento dado, también se quería eliminar la figura del abogado, ojo, Ay, la figura del ya nos procurador. tocan a nosotros. Sí. Y la figura del administrador concursal. La figura del abogado y del procurador se consiguió que no se eliminara porque entre las millones de cosas, Claro, desde el tendremos Colegio que- de la claro. Abogacía, desde el Consejo General de la Abogacía y desde todos, hicimos muchísimo... Bueno, es que necesita la persona un asesoramiento, Claro, no claro. puedes dejar ahí Hicimos libre. mucha presión de demostrar la necesidad de que te puedes querer ahorrar costes, pero es que no puedes ahorrarte el del abogado. No puede ir un deudor con lo que tiene y decir, estoy en concurso, y porque además el deudor que acabaría diciendo, mira, ¿sabes qué? Voy a decir, la moto no lo voy a decir, el coche tampoco, porque total, me lo compré a mi hermana hace 2 días, o es muy antiguo, la casa, mira, esta casa como la heredé y tengo una cuarta parte, esta otra es rústica, pues esto no lo digo, no pasa nada, pero es que si no se dice todo lo que se tiene, luego puedes tener culpabilidad. O sea, Porque esto es importante. Totalmente. Que no vayas a esconder cosas que tienes considerando que no son peccata minuta y que no lo son. Exacto. Y entonces, pues esto es lo que, si dejas al deudor en un momento dado no sabe que, o sea, una Pero persona... necesita asesoramiento, porque Por eso. ni yo lo sabía que no me dedico al ámbito concursal, claro. Pues por eso, por lo que al final se determinó la importancia del abogado. Lo que sí que se ha ahorrado en algún procedimiento el administrador concursal. Vale. ¿En qué procedimiento se ha ahorrado? ¿Y qué novedad tenemos? Microempresas. Ah, Es empresas otra- pequeñitas. Sí, es otro de las novedades súper destacadas de lo que es la reforma concursal, esta reforma concursal. La microempresa es la microempresa no, el procedimiento de microempresa, que es diferente al procedimiento común o normal, es para empresas que han tenido como un máximo de 10 trabajadores en el último año, que han tenido un volumen... Como máximo 10, vale. Sí, un volumen de negocio de 700.000 euros Vale. y un pasivo inferior a 350.000 euros según las últimas cuentas anuales. Vale. Si estás en una situación de estas características, o sea, una empresa con estas características, se va a un procedimiento que se ha buscado que sea teóricamente muy simple, porque es mediante rellenar formularios. Vale. Tiene que hacer un abogado, pero ahí no tendría por qué haber administrador concursal. Vale. ¿Cuándo tiene que haber un administrador concursal? Cuando lo pide un 20% del pasivo, Vale. porque no se fían de cómo el deudor va a liquidar sus deudas. Vale. O incluso el deudor puede pedir que haya un administrador concursal, pues por ejemplo porque haya que hacer unos despidos de unos trabajadores, porque haya que hacer unos certificados para que esos trabajadores puedan cobrar de fogasa, y todo esto facilita.
Igualmente ha supuesto muchísimos problemas este procedimiento, porque al ser con todo mediante plataformas, pues bueno, aquí el ministerio, en fin, como que no ¿Cómo estaba, funciona últimamente todo? Vamos. como que no estaba. Ya. Como que hemos tenido todos un poco de problemas, los abogados, los administradores concursales, los juzgados, todos. A ver, la idea estaba bien porque era más simple y porque al estar todo con formularios y digitalizado, lo que se buscaba era poder casar datos. Claro, hubiera sido súper interesante tener, pues, cuántos procedimientos hay de estos en España, cuántos en tal región, cuántos en tal otra, qué características tenían los deudores. O sea, como idea estaba muy bien. Pero lo cierto es que tiene muchísimas lagunas y no da suficientes garantías para los acreedores. Porque no hay que olvidar que al final el concurso de acreedores es un derecho que da al deudor cuando tiene problemas, en lugar de agonizar, acudir a ese sistema que les lo da la ley, de poder decir, o bien cierro mi empresa y no tengo que pagar nada, o bien, si es una persona física, luego hablamos de eso, busco que me cancelen todas las deudas, o bien simplemente presento pues esto, una microempresa, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que en el otro lado tenemos acreedores, hay que darles una garantía. Entonces, este procedimiento tan de formularios, tan pim pam, en un momento dado no está dando no ofrece todas las garantías que deberían los acreedores. La idea es buena, pero luego hay que desarrollarlo, hay que verlo, hay que ver cómo evoluciona, porque la digitalización está claro que está para quedarse a nivel general, sí. Pero hay que ver si va a entrar en los concursos de la misma forma que estaba ahora. ¿Cómo está todo? Exacto. Y luego tenemos dos temas muy importantes como novedad que son brutales. Bueno, primero, dentro de lo que es, antes de decir el más interesante, que lo dejaría al final, que es súper interesante, porque esto es una novedad brutal, las novedades que hay en el mecanismo de la segunda oportunidad. No sé si se oye mucho. Segunda oportunidad, yo creo que ahora ya todo el mundo lo sabe, es una ley que salió en el 2015, sí. Pero que al principio no era tan conocida, pero ahora sí. 2015, verdad, sí. La verdad es que hay, pues, muchas personas físicas que se están acogiendo a la segunda oportunidad. Exacto. Aún no hemos llegado a los números de Francia, Alemania y otros sitios que a lo mejor tienen 100.000 o 150.000 casos al año, pero vamos, que empezamos con 8.000 y ya llevamos unos cuantos, o sea que, bueno, 8.000, empezamos con menos 8.000, 2.000, 3.000, 4.000, tal, pero en los últimos años... Porque se está haciendo muy conocida, sí. Gente que está así, o sea, sí. Que si la hipoteca, que si la compensación económica, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues dice, yo no llego, yo no tengo activo suficiente para pagar lo que me viene. Exacto. La segunda oportunidad es un procedimiento bastante fácil y y es muy interesante para las personas que realmente necesitan una segunda oportunidad. Todas las personas que, por ejemplo, tenían una hipoteca en un bien, una finca, esa finca se ha subastado y siguen debiendo dinero, que dices, por favor, no tengo la casa y sigo teniendo deuda, ¿y cómo lo voy a pagar? O el empresario que totalmente perdió su empresa, sí. Pero lo avalaba todo, y dices, ¿y ahora cómo lo voy a pagar? Imposible. O sea, es que van a estar todas estas personas toda la vida en economía han perdido sumergida. La empresa, han perdido la casa, han perdido el coche, y dices, pues si aún tienes 200.000 de deuda. Exacto. ¿Van a estar toda la vida en economía sumergida? No. Tienen que volver otra vez a estar activados, a pagar impuestos, a comprar, a vender, a tener una visa. Y esto en vuestro despacho lo lleváis, me refiero. Os puede venir una persona diciendo, estoy en esta situación, tengo más deudas que activo. Exacto. Una segunda oportunidad estamos llevando muchísimos, porque hay muchísimos, derivados de problemas personales, derivados de problemas familiares o derivados de problemas empresariales. Y luego también, por supuesto, muchísimas empresas, y luego hablaré del concurso sin masa, que eso también, y luego muchísimas empresas pequeñas, medianas, grandes, o estas reestructuraciones. Volviendo a la segunda oportunidad, sí. Para decirte las novedades que han habido. Es muy importante ver que se ha simplificado el procedimiento. Para los que sepan cómo iba antes había que pasar por lo que se llama el acuerdo extrajudicial de pagos, lo cual alargaba el tiempo y encarecía el tema, porque tenías que pasar o sí por un mediador, y para que te escogieran el mediador tenía que ser la Cámara de Comercio o el registro o el notario, todos son costes y plazos. Sí. Ahora ya nos hemos evitado eso, porque ya se ha visto que
al final, la gente que iba a la segunda oportunidad no era para llegar a un acuerdo con sus acreedores, era para que le cancelaran las deudas. Exacto. Entonces no tenía ningún sentido. Entonces ahora ya es directamente cancelación de las deudas, por lo cual es mucho más rápido y más interesante. Y tenemos dos vías, con liquidación o sin liquidación. Con liquidación es, si tienes una moto y la quieres vender, pues se vende y con ese dinero se paga a los acreedores y luego todo el resto se exonera. Por ejemplo, si un señor le han despedido de su trabajo y tenía vamos a poner otra forma, vamos a poner un empresario que tuviera un bar, que ¿Vale? lo estaba avalando, Sí. que ha tenido que cerrar el bar y lo avala personalmente. Sí. Y dices, ya no tengo bar, no tengo nada, ¿y ahora qué hago? Me quedan 200.000 euros por pagar. Exacto. Y tengo una moto, quiero vender la moto. Bueno, pues quiero, o no tengo más remedio que vender la moto. Bueno, pues dentro del procedimiento se vende la moto y se vende por 2.000 euros. Por 2.000 euros irán a parar para cancelar de esos 200.000, 2.000 euros, pero los 180.000 restantes se cancelan. Esto es una liquidación. Otro es con liquidación cuando no hay nada. Claro, no Porque tengo si no hay nada. nada, pues ya es igualmente sería como con liquidación, pero no hay nada que liquidar. Entonces estaríamos en el concurso sin masa. Vale, que es este que comentábamos. Sí, que luego terminaré de hablar más, pero yo lo introduzco. No, porque ese ya está muy como bien. concurso sin masa, concurso sin nada, no tengo nada. ¿Y qué hago? Pues tengo el derecho de presentar el concurso, pues voy y digo, presento el concurso, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Voy directamente a la No cancelación tengo de las nada, pero deudas. tengo deudas, claro. Sí, exacto, no tengo ¿Qué? activo, tengo pasivo. Exacto. Voy a la cancelación de las deudas. Entonces el juez primero lo admite, ve que realmente no tengas nada. Y luego dice, vale, no tienes nada, da un Y plazo. si tuviera una ayuda social, por ejemplo, estas de 400. Nada, si 400 euros no es nada. Vale. Porque ahora vamos a ver qué es no tener nada. Pero vamos a ver, pongamos no tengo nada. Vale, da un plazo a los acreedores que pueden durante un plazo determinado decir, no me lo creo, quiero que nombre a un administrador concursal que me lo investigue. Claro. Entonces, lo tienen que pagar ellos, entonces el administrador concursal, ¿eh? Los acreedores. Sí. Vale. Entonces, lo investiga. Vale, que no se nombra o que no bendice nadie nada, se cancelan las deudas. ¿Qué entendemos? Entonces, el kit de la cuestión del concurso sin masa a las personas físicas. El salario. Si tengo un salario de 5.000 euros, ¿esto es activo o no es activo? Si lo tengo de 10.000, ¿es activo o no es activo? Si lo tengo de 2.000, ¿es activo o no es activo? Si lo tengo de 1.000, ¿es activo o no es activo? Esto va en relación a lo que me decías de las pensiones de 400 euros. Bueno, pues vamos a ver. Y este es el tema más, o sea, todo lo que es segunda oportunidad está todo como clarísimo. Solo, segunda oportunidad con concursos sin masa. Solo nos depende lo que es el salario. Entonces en principio, todo lo que es el salario mínimo interprofesional, eso no es salario. Vale. Entonces, si uno tiene más del salario mínimo interprofesional, entonces habrá que ver cuánto más. Vale. La cuestión es que se puede hacer lo que se llama un plan de pagos, porque se entiende entonces que tienes bienes. Entonces dices, bueno, vale, vamos a ver cuánto más tengo. Aún y con el riesgo que me pueden despedir. Exacto. Bueno. Pero vamos, en principio... Se entiende que este salario va a continuar. Exacto. Si te despiden o dices, me he dejado el trabajo, pues cambian las circunstancias. Vale. Entonces te conviertes en sin masa. Vale. Pero si tienes 2.000 euros, 3.000 o 4.000... Plan de pagos. Plan de pagos, pero un plan de pagos que es difícil de determinar, pero va a ser en función de la deuda que tengas, en función de un año de liquidación, lo que podrías llegar a obtener. Y entonces la cuestión es que ahora no vamos a decir una regla de 2 y 2, 4, No, depende. pero, porque depende como siempre, pero lo que quiero transmitir es que cualquier persona que se encuentre en una situación de estas, si tiene 10.000 euros, no le van o 5.000, no le van a exonerar directamente de las deudas. Tendrá que hacer un pequeño plan de pagos, pero que al final acaba pagando poquito durante un plazo de 3 años. 3 años, vale. Y no significa que tenga que pagar toda la deuda, es un poquito y ya está. Si tiene... Y así puede empezar de nuevo. Exacto. Y ahora voy a añadirle una cosa más. Si tiene una vivienda, vamos a la vivienda. Si la vivienda está libre de cargas, Vale. la tiene que vender, porque evidentemente no puede decir que me tiene un quiten la activo. deuda de 300.000 euros y yo me quedo en mi piso de 100.000. No, Exacto. porque hay unos acreedores detrás.
Ahora, si esa vivienda está hipotecada, Vale. entonces habrá que ver. Si la tienes si la valoración de esa vivienda es de 100.000 y la hipoteca es de 100.000, ya está. Dices, la tengo al día, quito esto, entonces no tengo nada. Entonces vas a concurso sin masa. Claro, es que no tiene nada. No tiene nada. Porque lo que tiene lo debe. Exacto. Y además, si por ejemplo en un momento dices, no, que se venda la casa, pues se lo lleva el banco. Y encima tiene que sacar de las piedras 1.000 euros para un alquiler. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Pero si la casa tuviera una valoración de 100.000 y su hipoteca le queda 60.000, hay 40.000 euros de diferencia. Sí. Ahí, entonces, aún puede hacer segunda oportunidad y entonces nos vamos a plan de pagos. A plan de pagos, pero no sin masa porque tiene masa, o sea, tiene masa, exacto, por eso nos vamos a plan de pagos. Plan de pagos siempre es cuando es con masa. Entonces, ¿qué va a tener que cubrir? Esa diferencia de 40.000, pero no tiene que pagar 40.000, sino en base a sus ingresos o a lo que tenga. Pongamos que tiene un salario de 2.000, pues en base a ese salario de 2.000 habrá que detraer un poquito cada mes durante un plazo, en este caso ya no de 3 años, sino de 5, porque está manteniendo una vivienda, pero que a lo mejor son 100 euros. Si cuentas 100 euros al año, son 1.200. 1.200 por 5, pues no sé, ponte que sean 7.000. Si tienes una deuda de 200.000, que vamos a poner en el caso que decíamos antes, que era 100.000 el valor del bien, 60.000 de hipoteca, tienes 40.000 euros en medio. Pues dices, bueno, pues voy a... o sea, lo único que tienes es como que compensar estos 40.000, que es con lo poquito que tienes de tu salario durante 5 años. Entonces dices, vale, 7.000, ¿cuánto deuda tenía en general yo? 200.000. Pues 200.000 menos 7.000 te vale la pena. Te vale la pena. Y luego estoy imaginándome que bueno, son casos reales de derecho de familia que han ido a segunda oportunidad, menos los alimentos de los menores. Exacto. Que ese no se perdona. Exacto. Normal, es interés público. Las compensaciones económicas por dar razón de trabajo, que ahora las están dando de 70.000, de 100.000, porque dicen hay una diferencia entre los cónyuges en el momento del divorcio en el que el activo y el pasivo usted le tiene que dar a su ex 70.000 euros. Y además ha de pagar una prestación compensatoria de 500 euros durante 10 años. Y el señor dice, pero que no puedo, que si tengo que pagar 70.000, más capitalizando esa pensión 100.000, más la hipoteca que tengo, más que que me he quedado sin trabajo, al final se te reduce muchísimo menos y pagas muchísimo menos. Pero lo que nos sorprende a los abogados de familia es que la compensación económica por razón de trabajo y la compensatoria de la mujer sí que entra dentro de esa deuda. No la sacan, así como los alimentos los sacan. Entonces decimos, no es justo. Bueno, no es justo, pero es un riesgo que estamos corriendo. Pues porque luego os vienen a ver a los concursalistas. Claro, concursalistas, y los de familia decimos, no, este señor ha de pagar la compensación. Y nos decís, no, entra dentro de la deuda, porque es algo patrimonial. Entonces, esa pensión de los niños es intocable. Exacto. Vale. Otra cuestión que se nos plantea es... sobre este procedimiento especial para microempresas, cuando hay la eliminación de este administrador concursal, ¿qué consideráis vosotros que es microempresa? Porque nos has dicho que tengan menos de 10 trabajadores, por ejemplo, pero aquellas que tienen 2 y 3 trabajadores y no llegan a los 700.000 de facturación, ¿también podrían entrar? O sea, las pymes, las pequeñitas. O sea, al final es ver exactamente si entra estudiarlo. Y luego ver qué es lo más interesante también. Si es, por ejemplo, puede ser una microempresa que no tenga nada. Entonces, a lo mejor es más interesante y es mejor llevarla por el concurso sin masa, que es lo que te estaba contando. Bueno, pero es importante acudir a un profesional que se dedique a eso. Por supuesto. Entonces, concurso sin masa, que esta es la gran novedad y es súper interesante. Concurso sin masa es el concurso que entra dentro del objetivo que habíamos dicho antes de reducir costes, de agilizar procedimientos. Por eso el legislador ha estado pensando, pues como, venga, en estas circunstancias, microempresa que vamos más rápido. En el concurso en general reducimos tiempos. En el microempresa, pues inicialmente no había abogado, ahora ya sí, pero no hay administrador concursal, así vamos más rápido y más barato. Y el concurso sin masa vamos a ir aún más rápido cuando no haya nada. Entonces, ¿cuándo no hay nada? Es que esto vale la pena saber esto.
Antes de decir cuando no hay nada, la ventaja más grande del concurso sin masa es que no hay un administrador concursal. O sea, no hay un administrador concursal. El coste del administrador concursal. El coste que te está fiscalizando. Sí, que eso también era importante para la persona que iniciaba el concurso, esos gastos. Luego. Espera, que te termino sí, de decir claro. el concurso sin masa. O sea, no hay coste del administrador concursal. Y es mucho más rápido. No hay coste y además que no te está fiscalizando, como digo, y es mucho más rápido. Pero entonces, ¿en qué momento es? Uno, cuando no hay bienes. Directamente no hay nada y no hay nada. Puede ser una empresa también que no haya nada. Esto te iba. Sí, vale. Por ejemplo, volvamos al señor del bar. Sí. En lugar de ese señor que hemos hablado como persona física, como si fuera un autónomo, que tenga una SL, que tenga una SL y tiene mesas y sillas en el bar y una registradora. ¿Se cuenta también? Una máquina. Las mesas y las sillas no valen nada. Vale. Es que claro. Y pongamos, además, vamos a utilizar el rizo. Primero que no vale nada porque en todos los concursos es lo que más hay y nadie lo compra. Pero vamos a utilizar el rizo de que hace 10 años o 20 que las tiene. O sea, entonces ya no es que no valga nada, es que vale cero. Entonces, eso sería concurso sin masa. Un señor que en la pandemia le fue fatal porque tuvo que cerrar y luego abrió y a trompicones fue haciendo y dices que estoy agonizando. Pues no hace falta agonizar, no hace falta además avalar, poner tu casa, poner tus bienes. Puedes acudir al concurso. Pasaba antes que lo perdían todo. Totalmente. Puedes ir al concurso sin masa. Entonces, o bien no tienes nada, o bien lo que tienes está grabado, porque a lo mejor tienes un inmueble estupendo, pero es de la Sareb, entonces no te sirve de nada, porque vale 3 millones de euros y tienes una deuda de 5, no te sirve de nada. He dicho esas cifras por decir así algo exagerado. Que se pueda entender que se vea que no hay dinero, vamos. Exacto. Por mucho que tu finca valga 3 millones. Exacto. O bien que sea algo que liquidarlo va a costar casi más que mantenerlo. O sea, el fin no justifica los medios en este punto. La cuestión es que en estos casos se hace una buena demanda en donde se dice no hay nada, al final el fin es no hay bienes suficientes para cubrir ni los mínimos gastos o costes o créditos por lo tanto, la masa no me voy al plan de pago porque no hay nada. No hay nada, o sea, no tiene sentido para nombrar un administrador concursal, no tiene sentido para los acreedores porque no van a recibir nada. Entonces, se hace una buena demanda, se presenta en el juzgado. Si el juez ya ve algo raro... Mercantil. Siempre el juego mercantil, todo, siempre. Si el juez ve algo raro, pues puede decir, no, esto es con masa. Y si no, no dice nada, lo hace como concurso sin masa y dice, bueno, que se publique un tiempo para que los acreedores puedan, lo que decíamos antes, puedan ver si hay indicios, o sea, si ellos creen que hay indicios de que sí que hay algo, porque lo ha ocultado, porque se lo ha vendido 2 días antes a la mujer, porque no ha dicho, depende de qué, porque va a heredar, porque va a alguna cosa, pero próximamente, o sea, que aún no ha admitido la herencia. No, o sea, si tengo a mi mamá de 92 ya te heredará algo, pues no. Hay señora que me la ha matado. Esto aún no. ¿No te creas espérate que era eso, los acreedores, es normal, también quieren salvar su crédito. Bueno, la cuestión es que esos acreedores que tengan indicios de que puede haber algo, que al final es o que haya una acción de responsabilidad frente al administrador, o que haya bienes, o que pueda haber una acción de culpabilidad, es decir, que ese administrador ha hecho algo raro y dices, al final lo vamos a ejecutar y vamos a pedirle dinero a él. O sea, que puede haber que hay dinero de algún lado. Entonces, estos levantan la mano, los acreedores, como mínimo el 5% del pasivo, que puede ser un solo acreedor o varios que representan el 5%. Entonces, el juez dice, ok, lo ve y puede decir, ok, pues dicta otro auto diciendo, vale, nombro al administrador que lo va a tener que pagar los honorarios esos acreedores. Bueno, pero eso ya es algo, porque al menos no... Entonces, durante un mes tiene que hacer un informe de si hay indicios o no, de activo. Exacto, de que hay activo o una posible acción de responsabilidad o una posible acción de culpabilidad. Y luego, si al final sale que el administrador concursal dice sí que lo hay, entonces se abre como un concurso normal. Si no, se cierra. Se da traslado a los acreedores, anteriormente también se los publicita a todos los acreedores para que todo el mundo lo sepa, y si nadie dice nada, se cierra. Se cierra. O sea, por lo tanto, tenemos en conclusión como ideas
Sí, porque ya cerramos el programa con la conclusión, ¿eh? Supongo, porque ya hemos hecho un repaso. No, pero de todo. está súper bien, Ivonne. O sea, a quien no le quede claro es que, que acabe. Que me llame. Si alguien no le Hombre, tiene mira, claro, aquí está, CEO y socia de Pavia Concursalistas. Que me llame. Cerramos el concurso, entonces. Exacto. Cerramos el concurso de hoy ahora. La cuestión, como conclusión, es: no es necesario agonizar con las deudas, tanto si es persona física como persona jurídica, siempre que se hayan hecho bien las cosas, evidentemente. Claro. Que seas una persona física de buena fe y un administrador o empresario de buena fe. No es necesario agonizar con las deudas y no estamos pidiendo nada raro. Lo que antes se veía como un estigma, ahora es un derecho que te da la ley, que en una escalera de vecinos, el vecino de abajo lo ha hecho, el vecino de enfrente también, y el otro se lo está pensando. Y que te puede pasar y no en esta vida estas cosas. Y los trabajadores salen bien, pues les paga Fogasa, o sea, y nadie te pone la cruz, ni te viene el, ¿cómo le llamaban aquel? Sí, bueno, es la típica idea de agonizar y morir y perderlo todo por salvar la empresa o por salvar a la familia, cosa que si no lo haces no salvas nada. Ahora, lo importante, cuanto antes se haga en realidad mejor, al menos salvas algo. O sea, menos mal. Eso es lo importante. La ley ampara las situaciones fortuitas, de alguna forma, en donde hay millones de circunstancias. Me alegro tanto de que nos hayas explicado esto, porque lo haces tan fácil, porque es complicado, ¿eh? Pero tú lo transmites. También se nota que eres profesora de profesores, ¿eh? Aunque no, pero yo lo veo, Muchas gracias, Olga. Pues aquí cerramos Sin Dubio Pro Olga. Nos vemos de aquí 15 días y, sobre todo, si queréis seguir a este podcast en YouTube, no olvidéis suscribiros, y en Spotify estamos en esta cadena, en Gran Vía Radio. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.